Hola, hoy en Retrologando vamos a revisar 3 historias, si bien publicadas en 2 álbumes, de la etapa inicial, de la etapa más primera de ese gran creador de historietas que es Jacques Tardi. Jacques Tardi, hemos recorrido aquí buena parte de su obra, sobre todo centrado en la vertiente negra, la vertiente detectivesca, pero también en otros tipos de cómics que ha ido manejando. En cierta manera lo hemos hecho un poco, no hablando con rigor, pero sí en sentido invertido al orden cronológico. Y hoy vamos a hablar de 3 obras pues de su época inicial, de su época muy inicial, aunque después derivará, por ejemplo, recordará a historias como Easy Men, que ya comentamos en su momento, y alguna otra como Dios brinda Boy y estas cosas, los de Adele Blanc-Sec, que también la comentamos en el vídeo, en un vídeo correspondiente en el canal, quería decir, y que es un autor que a mí me parece de primerísima entidad. Y sus orígenes están en un cómic un tanto surrealista, un tanto delirante, y por lo general imbuido en una atmósfera de decadencia, de sensualidad, cuando no de erotismo abiertamente. Y eso es lo que encontramos en los cómics iniciales del propio Tardi. El primero que vamos a ver cuenta con un guión que no es propio, es de Pierre Christine. Pierre Christine, también hemos hablado de él aquí, con ocasión de cuando recorrimos la parte inicial de la obra de Enki Bilal, del gran Enki Bilal, que por cierto tenemos pendiente la obra más reciente. En aquel momento hablamos de obras pues que después han reunido en un título genérico que ya en su origen estaba, pero que no se había aplicado, puesto que se habían publicado los álbumes de forma independiente y no de forma conjunta, que es Leyendas de Hoy. Leyendas de Hoy, que está los falanges del orden negro, está La ciudad que nunca existió, está pues toda esta partida de caza, estas historias que fuimos hablando a propósito de Enki Bilal. Pues Pierre Christine, que es el guionista de aquella historia, es el mismo que hace el guión de Rumores sobre el Rouergue, que es la primera historia que vamos a ver. Esta es una de las primeras que se publicó de Tardi, que realizó, y de las primeras que también se publicó en álbum, si bien en España tardó bastante tiempo en darse a conocer, en castellano quiero decir. En esta historia, Rumores sobre el Rouergue, hay un prólogo de Pierre Christine explicando la situación, las circunstancias, algún caso de censura que se ve. Rumores sobre el Rouergue, donde nos encontramos que hay una avioneta recorriendo un espacio pues en Francia, y conversan que ha desaparecido un tal Palmer. Un tal Palmer que trabaja para una empresa minera, una industria, que quieren explotar allí. Y es un sitio que es muy agreste y que por allí pues no se sabe qué ha pasado, que ha desaparecido. Te mandan a este señor de la gafa, que es Dubois Chauffier, le dejan un coche, venga, para que vaya investigando a ver, bueno, pues me da tiempo a ver la mina. Se mete por un campo de bosque, de pronto ve una especie de rapaz, pero ¿qué es esto? Y el rapaz es una señora, con prendas con un atuendo como un pájaro, mitad señora, mitad pájaro, como una gárgola, una especie de arpía, que vuela, y claro, pero intenta huir y se estrella con el coche. Empieza a caminar por allí, por el bosque aquel, ve a lo lejos como una especie de casa en ruinas, se va por la ventana y ve todo tipo de personajes, incluida la señora pájaro esta, la arpía esta. Pero aquí hay como lobos, hay enanos, hay gigantes, hay personas que tienen 3 cabezas, o sea, cosas extrañas. Y ve que tienen como un ritual, que son como unos personajes fantásticos que obedecen a la arpía de este señor, que es como un príncipe, que es el hermano de la arpía, que son los jefes de todo. Desaparecer. Sacan al señor porque lo han descubierto. ¿Está usted muy cansado? Sí, pero bueno, por allí lo obligan a hacer ciertas cosas. Le dicen que no le interesa nada que interfieran en la vida del bosque, que tienen ese mundo interior. Después lo llevan al pueblo, a la ciudad, en un carro, pues ellos no tienen coche ni nada, tienen carro con caballo, y le dicen que procure no inmiscuirse demasiado, y él ha dicho que así lo haría. A la mañana siguiente, o sea, por la noche se acuesta y tiene sueños con los personajes aquellos que ha visto allí, que son como porcinos, como lupinos, o sea, son animales raros, personajes extraños, y tiene una pesadilla con lo que acaba de estar asistiendo allí en la casa aquella del bosque. Desayuna y aparece un señor de allí, que es un señor mayor, que le cuenta que no hay que entrar en según qué cosa, que el señor Palmer estaba muy interesado en el folclore, en las cosas estas de la región,
de los cuentos populares y eso, que se le conoce como el pueblo llano. Esos son los rumores, los de la existencia de ese pueblo llano, de esos personajes fantásticos, que se supone que estaban ahí, que naturalmente este señor pragmático pues no cree en ello. Vamos a ir a ver la cosa tal. Hay huelga. ¿Cómo que hay huelga? ¿Qué es esto de que hay huelga? ¿Y quién encabeza la huelga? El principal, aquel que había mandado al pueblo llano, aquel que está con los obreros. ¿Por qué? Porque lo que no quieren es que cambien la forma del sitio, que no cambien pues la forma de vida de esta gente, de este pueblo llano, y la geografía en que se mueven. Entonces, bueno, hay la represión policial, de pronto empiezan a aparecer en la mina personajes extraños, como esta, una especie de mujer medio cerda, que esta era la clásica escena de la censura. Algún antidisturbio esto se siente afectado, de pronto entran otros y se encuentran con otros personajes. Total, que los policías no pueden hacer gran cosa frente a lo que se están encontrando. Habla el director con el mandamás. Bueno, veremos a ver lo que pasa, porque aquí hay que solucionarlo esto de una vez por todas. Están investigando porque Palmer, ¿dónde está? Palmer está con otros porque resulta que se sabe que han desaparecido mucha más gente en tiempo atrás. En años anteriores han ido desapareciendo gente, pero ¿qué pasa? Y cuando el tío traiciona lo que había, la palabra que había dado para que le dejaran irse, vuelve a aparecer la arpía, empiezan a presentarse delante de los directivos aquellos estos personajes extraños. ¿Ves? Una gárgola aquí también que escupe agua. ¿Sabes? Y empiezan a hacerlo flipar, a meterle en una especie de hechizo, al igual que a la policía que va a reprimir otra vez. Empiezan a surgir plantas por todos sitios, empiezan a salir caminos equívocos, y siempre los personajes allí, estos personajes extraños. Los policías que hay que quieren, quien quiere actuar con violencia, quien no. La mujer, no, señora, por favor, la señora esta de siempre, de la faldita, esta del vestido tipo holandés, la arpía, y los van teniendo a todos, pues con la cabeza llena de impresiones extrañas, de surrealismo y de delirio, hasta que, bueno, pues acceden a que, si ustedes nos dejan, como si que no existimos, como que somos mero folclore, pues podemos seguir viviendo, y a ustedes si olvidan lo que ha pasado aquí, con estos personajes, con estas cosas, pues le dejaremos que sí, que exploten la mina, que hagan lo que quieran, pero que a nosotros lo dejen tranquilos. Incluido un senador, que por cierto que lo he dicho, que es este del bigote. Y entonces, bueno, pues fíjate cómo se han quedado todos desde aquí está la gárgola todavía. Intentan al principio reaccionar, bueno, déjenos un tiempo para pensarlo. Y piensan atacarles, pero claro, no pueden con el elemento preternatural, con la fantasía. Aunque les disparan, les atacan de todas las maneras, pero nada. Entonces, ¿qué pasa? Que les somete al juramento de que olviden que no podrán ser el pueblo llano, quedará en paz tranquilamente, y entonces devuelven a los policías que estaban en la gruta, que estaban allí en la mina, allí, que se habían caído, que se habían quedado allí encerrados por lo del pueblo llano, vamos, que le habían impedido salir. Le ayudan a salir a otra gente que había desaparecido, y al final queda como que ha habido unos rumores injustificados de que ya había pasado algo raro, y aparece el señor que vimos antes del folclore, diciendo que bueno, que hay ha pasado algo de esto quizás, y parece todo un disparate, y poco menos que increíble. Entonces los miembros del pueblo llano mantienen como están en su bosque, y santa y buena. Una historia, como se ve, pues con cierto delirio, con cierta explicación social, en la misma línea que después Christine mantendrá con Bilal, que ya conocimos en el otro vídeo, correspondiente a Enki Bilal, me refiero. Y después ya entramos en unas historias que también el propio Tardí nos cuenta, pues que querían ser un poco pues rompedoras, transgresoras, sin saber a dónde se llegaba, partiendo de unas premisas un tanto surrealistas, lo que dije al principio. Pues son historias llenas de un ambiente degradado, de unos personajes que desde el aspecto físico hasta su faceta ética o intelectual, vemos que son gente pues ya muy decadente, y donde hay un fuerte contenido de sexo, de erotismo y tal. La primera es la verdadera historia del soldado desconocido, que se inicia in media res, porque es que es una historia donde hay un señor que corre por una especie de panteón, y parece ser que ha regresado, ha vuelto a algún sitio que no sabemos dónde. Como digo, esto empieza in media res porque al principio no tiene sentido todo esto. ¿Qué vemos? Que llega a un palacio donde él pasó su adolescencia, encuentra personajes peculiares, una especie de Buster Keaton aquí, homosexual, que dice que es un detective porque viene indagando algo, señoras en pelotas por allí, felaciones,
cosas, y va viendo cosas que distorsionan la realidad. Este es un texto, como digo, un cómic muy surrealista, está en la bañera y de pronto es como un pozo de alquitrán donde hay un señor que le aconseja prudencia, que encontraron una barca en un sitio para que llegue a otro donde tiene que ir, que ya sabe él cuál es, que nosotros no lo sabemos. Se mete en el laguito, ve la barca allí y allá que se va a este sitio donde él sabe dónde tiene que ir y llega a otra casa que está en medio del agua. Le están esperando, hay como una especie de allí de señores que hablan con él, un par de ellos, uno tuerto, y aparece una mujer gruesa. ¿Entra o no? Que parece que es como un prostíbulo. Ven, que te voy a hacer feliz, ven aquí. Y no me cabré. El tío allí, pues bueno, pues no sabe qué hacer. Aparece otra, que se le ofrece también sexualmente, que de pronto empieza a tener rasgos muy similares a aquella de antes, pero ¿cómo? Porque termina siendo la misma. Él se cabrea y le revienta la cabeza con un candelabro. Otro le va a atacar una pistola, pero le gira la pistola y dispara al propio que le está amenazando, para después disparar al tuerto que le ha hecho de Cicerone, y ya está. Esto es un burdel de mierda y ya no hay más nada. Y se tira al agua. ¿Y qué ocurre? Que cuando está en el agua helando empieza a aparecer por allí un barco de vapor que les pide ayuda y se ríen de él. Aparece un cepelín que lo eleva por el aire, que lo lleva a la ciudad, al mismo sitio, a la casa aquella, y entra de una vez maleducado. ¿Quién le dice esto? Un tipo calvo que le presenta a la muchacha que se hizo pasar por la gorda, le dice que es una destripadora, y le dice, fíjate, aquí está una clave: su última obra es obscena, inmoral, no puede publicarse, pregúntale a Josep Bonot qué opina. Y él así se lo dice. Estamos todo el tiempo en un viaje surrealista, en una cuestión pues subjetiva, de fantasía de él. En una especie de fuente aparece un dinosaurio, él empieza a huir. Todo esto va teniendo que ver con cosas, alusiones a algo que a él conoce muy bien, pero nosotros no sabemos qué es. Porque yo la conocía muy bien, porque yo la había creado. Una especie de Nefertiti, de heroína de faraona, de allí pues desnuda con unos avalorios. Lo manda a otro sitio, que ya estamos concluyendo porque ya está llegando al final, donde encuentra pues todo. Todos los muertos aquellos de antes, el dinosaurio, el otro que no le quería publicar, y sale corriendo. Se encuentra allí una serie de mujeres desnudas, aquellos personajes decadentes que había al principio, aquel de la barba que le dijo dónde estaba la barca. Empiezan a croar todos los cuervos que hay por ahí, a granar, mejor dicho. Aparece una señora, él empieza a vomitar, le dice a una especie de monstruo, porque es que fíjate qué personaje. Es como un esqueleto, y de pronto le dispara en la cabeza. ¡Bam! Y se acaba el sueño. ¿Por qué? Porque vemos que es un soldado que está en la trinchera, que tan querido les ha tardí, y tanto algo me ha dicho. Y dicen los compañeros: chicos, hay uno de los nuestros al que acaban de disparar. Sé quién es, un tipo que decía que era escritor. Así ya sé quién es, vaya imbécil. Pasa el tiempo, queda el esqueleto y reconocido como el soldado desconocido. Porque todo lo que hemos visto antes es el enfrentamiento de este personaje innominado con sus creaciones literarias en sus libros, y que le ha llevado a esta muerte pues un poco extraña, ¿no? Y con ese desenlace pues adquiere sentido todo lo que le ha ido transcurriendo al personaje, y sobre todo otorga pues condición de razón al título, porque si no el título, ¿por qué? Ese desenlace sí que no justifica pues este título. Y después, todavía más aberrante, todavía más extraño, todavía más peculiar, La báscula de Charlotte. La báscula de Charlotte es una historia que desasosiega, que desagrada, que te provoca en el lector una sensación de incomodidad, pero que como sentido lógico, bueno, si tiene una mínima línea argumental, que ahora veremos, pero vamos, no hay mucho más. Empieza con un señor que va andando por una calle, por la noche parece, en sombra, lo vemos a contraluz, un señor que va con barba. Aquí vamos a ver que casi todo el texto es subjetivo, es narrado en primera persona por el protagonista. Hay intervenciones orales de los demás, pero muy pocas. En ocasiones hablan y no se les escucha. Parece que llega a algún sitio, que regresa a algún sitio. Me encontré el edificio que había dejado hacía 4 años, en condiciones dramáticas, o sea, regresa a algún sitio. Se encuentra un desorden allí, pues bueno, se acicala, las mejores ropas que encuentra se las pone, y de pronto llaman a la puerta. Y aparece un individuo viejo, con gafas, con un bombín. Señor Schumacher,
hace 2 años que vengo aquí todos los días a la misma hora, para entregarle a usted una carta. Y habla, pero ves que habla y no se ve lo que dice. Él no lo escucha, le da un sobre, se lo guarda en el bolsillo y se va a un bar. Empieza a ver, aparece una señora, que bueno, con la que tiene sexo, lo vemos, y de pronto empieza a haber una cosa como la de antes, un poco como la historia anterior, un poco delirante, un poco pues ilógica. Está, no seas tímido, rebúscalo, hermano, empieza a mirar, y entonces ya se empieza a desnudar, escucha un ruido, ¿qué es esto? Tiene allí una especie de señor enano, viejo también, babeando, como mugiendo, echando burbujas. ¿Pero qué es esto? Y ella, así, pues lo que voy a hacer es poserte aquí delante de él a ver qué le pasa. Y cada vez ve que el tío se cita más, el enano este, con las manos así engarfiadas, y efectivamente, pues la sodomiza, pero de pronto el enano hace un gesto y ve que tiene la mujer clavada una navaja en la espalda. Toda vez que el enano unas tijeras en el cogote, en la nuca. Dice que se habrá liberado. Él huye de allí. Como vemos, no tiene mucho sentido la historia, ¿eh? Pero bueno, hay una tienda donde venden trampas para matar animales. Entonces está cada vez más horrorizado. Entra en su casa y escucha el mismo ruido del enano que está allí, con la enfermera y con el viejo que le trajo la carta aquella. Yo le explicaré lo que ha pasado. Son cosas de cuentos, son cosas extrañas, pero bueno, es cuestión de errores. Hay que seguir adelante, usted siga para adelante y no haga caso de nada de lo que lleva. Vuelve a repetir. Llevo 2 años de plantón esperando contestarle, como que todos los días iba allí, y siempre le acusa de que le jode. Es todo culpa suya, señor Schumacher. Siempre me está incordiando y siempre me lleva. Saca una pistola y se carga a la enfermera y al enano, otra vez que estaba allí mordiéndole el pecho a la enfermera, y el Schumacher se escapa. Se escapa de la casa y de pronto, cuando sale fuera, una luz y lo están esperando la policía. Con suavidad. Y mira la suavidad. Mira la suavidad. ¡Pam, pam, 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 pam! Para dejarse con una cara nueva. Lo llevan a un juzgado. Allí es donde él encuentra la paz, en la cárcel. Hay un juicio que hablan de que había tenido cierto mérito en su pasado, pero sobre medallas y tal. Pero bueno, al final sentencia a la cárcel otra vez, le pelan, le hacen la extrema unción tal y cual, y cuando lo van paseando por la calle, muerte asqueroso, lo tratan como un asesino. Él no sabe muy bien de qué va, y quién ve entre las masas que están allí puteándolo, el viejo que le llevó la carta. Ya se lo había dicho, mira dónde nos ha llevado todo esto, y lo culpa él. Y arriba, otro señor con la señora que llega a la que había estado, que le enseña el culo, mira, de la chica, lo verás, pero no lo catarás. ¿Y dónde lo llevan? A la guillotina. A la guillotina, que encima lo hacen mal. Usa la cuchilla, pero ¿cómo? No la ha terminado de cortar. Y tienen que volver, tirando de la cabeza, volver a cortarle. Y esta es la báscula de Charlot. Un texto desasosegante, un texto terrible y que no tiene más sentido que el que uno le quiera dar. Y pues con esto, pues concluye la historia, y con un afeitado un poco apurado, ¿verdad? Y bueno, pues con esto termina esto que hemos querido comentar hoy. Son 3 historias recogidas en estos 2 álbumes. El primero, el de los rumores, independiente, la historia de los soldados desconocidos y la báscula de Charlot en este tomo último que hemos mostrado. Vieron las 2 en el mismo. Pero son 2 historias que, de luego, ya digo, nos aportan ingredientes de conocimiento para lo que será el Tardí después, ¿no? Sobre todo eso, ese Adele Blanc-Sec o Easy Mem, son las 2 obras. Hombre, Adele Blanc-Sec son 7 historias, más Adiós Brindaboy y el demonio de los hielos, el diablo de los hielos, que también se ascriben a la misma serie, pero que enlazan directamente. Esas 2, Brindaboy y el diablo de los hielos, enlazan directamente con estas que acabamos de ver. De manera que pues me parecía interesante pues añadir este vídeo a los que ya hemos ido realizando sobre el bueno y gran Jacques Tardi. ¿Hay más Tardi? Sí, hay obras no anteriores a estas, pero sí anteriores a todo lo que hemos ido viendo, alguna posterior también, pero ya irá pasando el tiempo, ya iremos haciendo vídeos, porque es que tampoco vamos a dedicar una monografía exclusiva, sino que vamos componiendo con trocitos hasta el final, pues que dar la imagen completa de estas historias magníficas que es toda la obra de Tardi. Pues nada más, como siempre, pues aconsejarte que si tienes ocasión que leas los álbumes,
que es lo importante. Si los recuerdas, si los conoces, pues haberte recordado, porque por ejemplo, uno de ellos, la báscula de Charlot, se publicó en la revista Cairo, lo recuerdo perfectamente. Alguna también se ha publicado de forma parcial en otras revistas, pues a lo mejor conoce el material, o los álbumes en sí mismos también, claro, ¿por qué no? Pues entonces haberte evocado a la memoria lo que te produjo la lectura de estas historias tan sorprendentes y tan extrañas, ¿no? Tan particulares. En cuanto al vídeo en sí, pues si te ha parecido bien le puedes dar al me gusta, y te agradeceremos igualmente que si no lo has hecho aún, que te suscribas, que no hay que hacer nada más que darle al suscribirse, ni dar nombre, ni email, ni nada de nada, y a nosotros nos ayuda. Y si conoces gente a la que también le puede interesar pues lo que vamos haciendo en el canal, pues te agradeceremos que le aconsejes que eche un vistazo, a ver si en la lista de reproducción y todo esto, pues ve material que le interesa, que es probable que así sea. Pues gracias por la atención como siempre y hasta otro vídeo. Un saludo.